Saludos cordiales. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud acaban de publicar la última versión del Decreto de Espacios de Lactancia, que viene a derogar la versión inicial que databa del año 2018. Este reglamento básicamente introduce una serie de cambios que son importantes tener en consideración. Fue construido con la idea de que fuera de fácil entendimiento y que le otorgara mayor claridad tanto a los patronos como a las madres trabajadoras que están en periodo de lactancia. De ahí que es importante tener en consideración cuáles son esos detalles que a partir de ahora son los que rigen para el establecimiento de los espacios de lactancia en los centros de trabajo. Lo primero que hay que recordar es que hasta el año 2022 los patronos estaban obligados a tener salas de lactancia cuando su planilla fuera conformada por al menos 30 mujeres. Esto cambió en el año 2022 porque se introdujo una reforma del Código de Trabajo, en la cual los diputados establecieron que en el momento en que el patrono tenga una trabajadora en estado de lactancia, en periodo de lactancia materna, nace la obligación de tener una sala de lactancia. El problema que los legisladores no visualizaron en su momento era qué iba a pasar con una serie de establecimientos comerciales que no tienen las condiciones, el espacio físico para albergar una sala de lactancia en las condiciones tal y como hasta el momento había estado funcionando esa figura. A raíz de eso, desde el Ministerio de Salud, la Comisión de Lactancia y el Consejo de Salud Ocupacional también por su lado, pues comenzaron a darle forma a un documento desde hace ya bastantes meses atrás que finalmente sale publicado. Este documento introduce cambios importantes como es la posibilidad de que además de la sala de lactancia tradicional que ya venía funcionando por varios años, ahora el patrono también tenga chance de optar por la modalidad de tener una cabina de lactancia o inclusive una zona de lactancia. Ya en unos minutos vamos a ver qué es cada una. Como parte de las novedades que tiene esta nueva versión del Reglamento de Espacios de Lactancia es que utiliza el nombre espacio que es el que viene establecido desde el Código de Trabajo. De hecho, la palabra sala de lactancia en el Código de Trabajo no existe. Lo que existe es espacio ideal. Esa es la frase. Y partiendo de esa frase es que en la nueva versión del decreto se establecen diferentes variedades de espacios de lactancia para que el patrono y la madre trabajadora pues puedan elegir el que mejor le convenga según sus necesidades. De las cosas positivas que tiene esta nueva versión del reglamento de espacios de lactancia es que identifica plenamente cuáles son las autoridades competentes dentro del Ministerio de Salud y dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que el reglamento que se derogó, que databa del 2018, había establecido que la autoridad competente era la autoridad competente del Ministerio de Trabajo y la autoridad competente del Ministerio de Salud, sin que se identificara plenamente cuál oficina o cuál dirección era la que tenía que llevar la vigilancia del derecho de sala de lactancia. Esto hizo que cuando alguien acudía, alguna madre acudía a alguna institución del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud no sabía dónde referenciarla, porque no estaba establecido quién era el encargado por parte dentro de la estructura de cada ministerio a llevarle seguimiento al tema. Bueno, con la nueva versión ya se identifica que son las áreas rectoras de salud del ministerio, de ese ministerio, las encargadas de velar por el tema sanitario, ¿verdad? Por el tema de higiene, y por otro lado las autoridades de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los que tienen que aplicar las regulaciones del Código de Trabajo. Entonces hay una delimitación de competencias para que cada ministerio sepa cuáles son sus responsabilidades según el texto del nuevo reglamento, y es algo que en la anterior versión no estaba así de claro. El reglamento viene
también desarrollando una serie de definiciones, y entre ellas está la definición de espacio de lactancia materna. En el espacio de lactancia materna es la definición genérica de cualquiera de las tres modalidades: de la sala de lactancia tradicional, de la cabina de lactancia que se introduce y también de la zona de lactancia que está ahora establecida desde el nuevo reglamento. La sala de lactancia materna no varió significativamente, prácticamente que mantiene las mismas condiciones que estaban en la versión que se venía aplicando. La verdadera novedad está, como les decía hace unos momentos, en el tema de la inclusión de la figura de las cabinas de lactancia y de las zonas de lactancia. La cabina de lactancia es un habitáculo que puede ser móvil o puede ser fijo, que sin necesariamente ser una sala de lactancia en sus dimensiones, puesto que es muchísimo más pequeño, contiene requisitos mínimos para hacer el trabajo de lactancia de parte de la servidora pues un poco más cómodo. ¿Por qué? Porque igual tiene que tener una silla, tiene que tener una repisa, tiene que tener buena iluminación, buena ventilación, ¿verdad? Pero sin que necesariamente el patrono se vea obligado a establecer toda la logística de una sala de lactancia, sino que en esta oportunidad la cabina de lactancia, que es un habitáculo cerrado, ¿verdad? Que puede movilizar o que puede disponer en los diferentes espacios dentro del centro de trabajo, es el que va a venir a solucionar esa necesidad de un espacio donde la madre se pueda extraer la leche. La otra figura que existe según este reglamento es la zona de lactancia. La zona de lactancia es lo mínimo que un patrono debe habilitar en su centro de trabajo. No sé, una tienda o un restaurante o una soda, un local que quizás jamás va a tener las condiciones de una sala de lactancia porque no puede, que no le cabe tampoco habilitar o montar la estructura de una cabina de lactancia, pero que quizás en alguna zona del local, del centro de trabajo, pueda habilitar un espacio limpio, con buena luz, buena ventilación, con una silla cómoda y una repisa que junto a un biombo o a una cortina le puedan dar la privacidad a la madre. Lo que sí es importante es que tanto en las tres modalidades de sala de lactancia, espacio de lactancia y zona de lactancia y cabina de lactancia, existe la obligación de habilitar una pequeña nevera para que la madre trabajadora pueda conservar la leche que se extrae para que después se la pueda llevar para la casa. El decreto también define y pone un checklist de las diferentes normas sobre el manejo de higiene de estos espacios de lactancia, de manera tal de que se cumpla con requisitos de limpieza, de mantenimiento. El refrigerador que se usa para el tema de la lactancia tiene que ser de uso exclusivo, no es para meter otro tipo de comidas, del almuerzo, por ejemplo, o el desayuno. Y lo importante es que exista orden para que esta nevera cumpla las funciones de conservar y refrigerar la leche materna. Insisto, es una nevera pequeña, sin mayores dimensiones. El decreto establece que tiene que ser de al menos 38 litros de capacidad para que pueda ser algo funcional y práctico de instalar. Uno también de los cambios positivos es que se permite la figura de salas de lactancia de uso compartido. Esta fue una figura que se introdujo para permitir la utilización de salas de lactancia para las trabajadoras que trabajen o que estén ubicadas en un mismo edificio, en un mismo inmueble que pudiese albergar diferentes actividades comerciales, no sé, un oficentro, una torre de oficinas, ¿verdad? Que digamos que no pueden individualmente tener su sala de lactancia o su cabina de lactancia. Bueno, se permite que la administración de estos edificios, de estos inmuebles, pueda habilitar una sala de lactancia de uso comunitario, que las trabajadoras de las diferentes dependencias puedan hacer uso de esto. Y esto también se extiende a los mercados municipales, a las paradas de buses, donde a veces vemos pequeñas pulperías, pequeñas sodas, pequeños bazares que obviamente no tienen de dónde
establecer, tienen una trabajadora en lactancia y no tiene dónde. Bueno, se da la posibilidad de que de manera conjunta pueda haber una sala de uso comunitario en este tipo de instalaciones, de manera de que todas puedan beneficiarse de esta posibilidad. El decreto también enumera las causales en las cuales se estaría cometiendo algún tipo de prohibición, como por ejemplo habilitar salas o espacios de lactancia o zonas de lactancia dentro de un baño, dentro de una bodega, dentro de un lugar insalubre. ¿Por qué? Porque a veces llegan a la comisión de lactancia, por ejemplo, llegaban quejas o inquietudes o dudas precisamente de madres trabajadoras que no tenían lugares donde extraerse la leche. Bueno, queda claro de que en baños, en bodegas o en lugares insalubres no son lugares para hacer esta función. Y también les mencionaba el tema de las salas de uso compartido, que también se permite que tanto las instituciones públicas también puedan hacer convenios de cooperación y permitir que madres trabajadoras de alguna institución puedan ir a una institución que está enfrente, ¿verdad?, hacer uso de esa sala de lactancia, puesto que donde está ella no lo puede utilizar. Por ejemplo, el caso de las mujeres policías, en las delegaciones de policías no hay salas de lactancia, en las escuelas no hay salas de lactancia. La Defensoría de los Habitantes acaba de emitir un informe donde más de la mitad de las municipalidades no tienen facilidades para la lactancia de las trabajadoras. Entonces, este decreto permite que se puedan establecer convenios de cooperación dentro de las propias instituciones para que se puedan facilitar espacios de uso común también para beneficiar a las madres que están distribuidas en las diferentes instituciones de la administración pública. En relación con el permiso o el visto bueno que tiene que dar el Consejo de Salud Ocupacional, lo que se hace o lo que se hizo fue introducir una declaración jurada donde el patrono hace la solicitud, adjunta unas fotografías que se le piden ahí del lugar que está habilitando y se envían por correo electrónico al Consejo de Salud Ocupacional, el cual tiene 22 días, dentro de los 22 días, para contestar la solicitud y otorgar el visto bueno. La idea es que sea un trámite ágil y que los patronos puedan tener la certeza de que el Ministerio de Trabajo pronto les va a dar una habilitación. No creo que tenga mayor grado de dificultad para el Consejo de Salud Ocupacional revisar una declaración jurada de 2 páginas y revisar 4 fotografías para otorgar el visto bueno. Si la sala de lactancia se deja de usar porque sencillamente por un periodo, por algunos años, no hubo ninguna madre en el lugar y se dejó de utilizar, entonces el patrono lo que tiene que presentar es una declaración jurada diciendo que las condiciones originales de la sala de lactancia que fue abierta años atrás se mantienen exactamente igual, que no han variado y que se va a seguir brindando el servicio en las mejores condiciones como se venía dando anteriormente. Sobre el tema de las sanciones se ha hablado un poco en la prensa en estos días y quizás hay una pequeña confusión diciendo que el reglamento establece multas. No, el reglamento no establece multas. No se pueden poner multas por decreto. Eso es ilegal, es inconstitucional. Lo que el reglamento hace es identificar cuáles son las causales de incumplimientos en los cuales puede incurrir un patrón y que lo harían merecedor a que un juez laboral pueda valorar, imponerle algún tipo de sanción económica, que son las multas. Las multas ya están contenidas desde hace muchísimos años atrás por incumplimiento a la legislación laboral en el Código de Trabajo. Entonces, claro, el hecho de que cuando un inspector de la inspección laboral levanta la información y acusa a un patrono, lo acusa ante el juzgado de trabajo y es el juez, no el inspector de trabajo, el que tiene la potestad, la facultad de imponerle sí o no algún tipo de sanción económica vía multa. Entonces, aclarando ese aspecto de que el reglamento no impone multa, las multas están en el Código de Trabajo. Otra figura que contiene el reglamento son las medidas sanitarias que están en la Ley General de Salud, que no son sanciones, son medidas de protección de la salud y la integridad física de las personas. Son medidas que aplica
los inspectores del Ministerio de Salud cuando hay algún riesgo sanitario, pero que no es una sanción. Por ejemplo, la clausura de un establecimiento, de un local, no se hace a manera de castigo, se hace para evitar que haya algún daño a la salud. Y cuando se hace, la persona, dueño del establecimiento, tiene que cumplir una serie de requisitos para volver a habilitar sanitariamente ese local, ¿verdad? Pero son medidas sanitarias, no son sanciones. Entonces, un poco para tener claro cuál es realmente el espíritu real de las figuras que ya existen dentro de la normativa, y que con el nuevo decreto de espacios de lactancia, digamos, queda claro cuáles son las conductas que como patrono se deben de evitar para minimizar el riesgo de alguna medida sanitaria o de algún tipo de sanción por parte de los tribunales de trabajo. En términos generales, el decreto es un decreto que viene, esperamos, ese fue el espíritu de quienes de alguna forma pudimos ayudar en su elaboración, de facilitar el trabajo de los patronos a la hora de poder elegir un espacio de lactancia que se acondicionara a sus necesidades, a sus posibilidades, de permitirle también a la madre trabajadora en lactancia que tenga clara cómo se ejerce ese derecho, y también pues darle claridad a la parte de las sanciones o la parte de las acciones u omisiones que el patrono debe evitar incurrir para ser merecedor de algún tipo de castigo según la normativa vigente. Entonces, digamos que en términos generales el balance es positivo en el tanto y cuando haya claridad, en el tanto y cuando el Ministerio de Trabajo sea ágil a la hora de otorgar los beneplácitos, los vistos buenos que se desarrollan dentro del documento, dentro del decreto, que, como les decía, establece también unos machotes para que sea más fácil de hacer la gestión. El punto negativo, o quizás el sinsabor que a mí en lo personal me está dejando este documento, es la insistencia de parte del Ministerio de Trabajo de incluir en el artículo primero, la memoria no me falla, es correcto, en el artículo primero, un párrafo final, un párrafo tercero, en el cual habilita un código de instalaciones hidráulicas del año 2017 del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que regula temas de servicios sanitarios, y que en el 2017, antes de la vigencia del primer decreto de salas de lactancia, ellos se metieron a regular. ¿Y qué es lo que pasa? Que las medidas, las condiciones que establece este código de instalaciones hidráulicas que se incorporaron en el artículo primero de este reglamento generan contradicción, generan antinomia, es lo que yo opino, con lo que se está comenzando a desarrollar. ¿Por qué? Porque establece, por ejemplo, en el caso de las salas de lactancia, unas medidas para salas de lactancia de uso público que además no están definidas en ninguna parte, que son diferentes en metros cuadrados a las que establece el propio texto del decreto. Entonces hay una contradicción, además que se pone ahí a regular salas de lactancia en locales de culto como las iglesias, en fin, a mí me parece que fue un desacierto, y lo digo a título personal, me parece que fue un desacierto de parte del Ministerio de Trabajo, del Consejo de Salud Ocupacional, insistir en incluir regulaciones que son del 2017, que dicen que aplican para espacios donde hayan 30 mujeres trabajadoras, que eso, como les decía al inicio, quedó derogado en el 2022, y que a la postre lo que puede generar es malas interpretaciones o confundir a los usuarios y también al operador administrativo, a las autoridades del Ministerio de Salud, incluso al del Ministerio de Trabajo, sobre cuál es el documento, cuáles son las dimensiones o cuáles son los criterios que hay que aplicar. Ojalá que en la práctica esto se pueda corregir pronto, de manera tal de que el texto quede
lo más potable y lo más claro posible.